Buenas tardes a todos los presentes. No quiero dejar de mencionar que es un día muy, muy doloroso, pero creemos que lo que corresponde es que sigamos militando la idea de comunidad organizada, aún en el día en que uno de los nuestros, porque Diego Maradona es uno y será siempre uno de los nuestros, se ha ido de nuestro mundo terrenal, pero ya sabemos que era y seguirá siendo alguien trascendente para la comunidad argentina. Soy de La Plata, soy tripera, así que bueno, disculpen que empiece con esto tan personal que estoy viviendo, pero bueno, vamos a empezar a compartir algunos conceptos que yo quería difundir, más allá de que muchos de nosotros y nosotras los compartimos, pero es crucial que en este contexto histórico que estamos atravesando podamos volver a las fuentes. Quiero empezar con una cita de Juan Domingo Perón, el padre de esta idea fuerza que es la comunidad organizada, y que es lo que nos sigue dando esperanzas. La cita es la siguiente: el hombre puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza, favorable o adversa, si se halla armado de una verdad sólida para toda la vida. Nosotros los justicialistas creemos en verdades sólidas, y esas verdades sólidas son las que Juan Domingo Perón nos ha trasladado desde el primer día en que asumió funciones públicas, y que también nos ha dejado como una de sus últimas actividades al dejarlas plasmadas en el modelo argentino para el proyecto nacional. Para empezar, si bien el eje es la familia, sería imposible hablar de familia sin tomar esta idea fuerza, este enorme documento ideológico, filosófico que es la comunidad organizada, y que Juan Domingo Perón va a hacer pública en 1949. En la ocasión de la reunión o de este gran evento que fue el primer Congreso Nacional de Filosofía que se hace en la región de Cuyo, precisamente en la provincia de Mendoza. Este evento es importantísimo, muchas veces ni se difunde, los que venimos de carreras humanísticas no hemos escuchado hablar de este hecho, pero la importancia que le da Perón a esta presentación en este congreso donde hay muchas personalidades nacionales e internacionales de la filosofía, es crucial porque es donde presenta los fundamentos ideológicos de toda su obra política. En ese congreso va a estar presente todo el gabinete, por supuesto también su compañera, Eva Perón, y habla de la importancia que le daba Perón como político a la idea, ¿sí? A la idea fuerza de lo que luego plasmaría en su doctrina, la doctrina justicialista, y en la acción política a través del manual de conducción política, es decir, que separando estos tres momentos, el de una filosofía, una doctrina para la adaptación histórica de esos principios y valores, y luego esas formas de ejecución que quedaron plasmadas en el manual de conducción política. Todo este enorme legado está más presente que nunca. Esto yo lo quiero aclarar, seguramente lo comparten, porque nos suelen atacar a los justicialistas, nos suelen atacar con que somos portadores de ideas vetustas o marcos teóricos o ideas fuerza que están fuera de lugar. Las ideas que Juan Perón transmite en la comunidad organizada son trascendentales, y también la misión de la comunidad organizada es trascendental. Y también debemos recordar que muchos de quienes nos cuestionan están embebidos de doctrinas que son más bien decimonónicas, es decir, que nuestra doctrina quizás sea la más actualizada para atender las problemáticas que está generando esta globalización. De hecho, Perón presenta a la comunidad organizada en 1949, y ese concepto, esa categoría que es la comunidad organizada, que surge en un contexto de posguerra y luego de Guerra Fría, como para diferenciarse bien de esos dos extremos que constituyen, si se quiere, un liberalismo que promueve el yo, un yo bastante deshumanizador, y por el otro lado, la anulación de todo tipo de individualidad.
Si bien Perón lo presenta en el 49, esa categoría va a ir afirmándose cada vez más en sus expresiones, hasta llegar al año 72, 73, 74, donde más cabalmente insiste con el rol de la familia en la comunidad organizada. Lo que va a hacer Perón entonces como una tercera posición es intentar conciliar dos principios que aparecían como opuestos, que son el de libertad y el de organización. Acá voy a volver a citarlo, porque creo que es lo mejor que podemos hacer, sobre el concepto de libertad, que todavía sigue, el que se sigue difundiendo, sigue siendo el que muchos intelectuales, muchos académicos insisten, y muchos políticos también. Lo que va a decir Perón sobre la libertad es que libre no es obrar según la propia gana, sino una elección entre varias posibilidades profundamente conocidas. Es decir, que somos libres en la medida en que podamos elegir en lo profundamente conocido. Y eso que debe ser lo conocido son justamente esas verdades, ¿sí?, que se han puesto en cuestión, esas grandes verdades que tienen que ver con el destino de la comunidad organizada. Además de esa cita de libertad, el concepto de organización, que para Perón tiene que ir unido a la libertad, es decir, no hay libertad sin organización, y toda organización debe ser en libertad. ¿Por qué? Porque es la única forma de promover el bien común y de garantizar el bien común. Entonces, sobre la cuestión de la organización, yo acá me estoy salteando, digamos, lo que tenía organizado, pero sobre la cuestión de la organización, Perón va a decir: la organización es lo único que vence al número y al tiempo, y solo se tiraniza lo que no está organizado. Estas palabras en el siglo XXI están más vigentes que nunca. Creo que lo podemos ver cuando hablamos de sociedad globalizada y el impacto que ha tenido en todas las áreas de la sociedad, pero la familia nos preocupa por el rol que tiene dentro de la comunidad organizada. Vemos entonces que las ideas fuerza y el legado de Juan Perón es lo que nos va a permitir reconstruir, digamos, la idea de la justicia social en nuestro territorio. Bueno, ahora sí, voy a explayarme un poquito más sobre la actualidad. Creo que todos, bueno, compartimos que estamos atravesando una época donde hay un avasallamiento constante a través de ideas, a través de doctrinas extrañas y a través de planes de ejecución, por supuesto que los vemos de forma práctica sucederse día tras día, muchas veces en nuestro país y también en otros lugares del mundo. Perón ya lo había anticipado, por eso es tan vigente. Él decía: el hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda crisis de valores que registra su evolución. Creo que eso ha ido creciendo y es con lo que nos encontramos hoy día. ¿Qué arma se ha utilizado? Se ha utilizado un relativismo imperante que justamente contra lo que atenta es contra estas verdades consagradas. ¿Y por qué decimos consagradas? Porque a diferencia de muchos grandes pensadores, Perón fue un gran ejecutor y lo que decía a través de sus discursos, de sus testamentos ideológicos, lo llevó a la práctica. A diferencia de otros proyectos que no pudieron cumplir con su función ética, como decía Perón, que era la justicia social. Por lo tanto, aclaro esto porque es a veces un insulto cuando nos dicen que el justicialismo es algo de otros tiempos. No, está más vigente que nunca y ya Perón había advertido estos tiempos de lo que él denominaba universalismo, pero que en vez de estar conducidos por los intereses de la comunidad, iban a estar dirigidos por intereses de aquellos a quienes solo les interesa disputar el poder y el placer de forma individual. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia para la comunidad organizada de Perón? La familia es la célula básica o unidad básica. En la familia, los miembros se forman en principios y valores, que son los principios y valores de la ideología justicialista.
y que no solo tiene como misión generar, digamos, la continuidad de la humanidad hacia el futuro, sino extenderse hacia la comunidad en el ahora y también, por supuesto, en el futuro. Es decir, que la familia muchas veces, cuando se la analiza como un multiplicador de personas, es decir, desde una mirada completamente biologicista, se olvida este aspecto espiritual que tiene la familia, que es el enlace con la comunidad y la trascendencia. Entonces, el justicialismo, cuando hablábamos de cómo consagra, cómo hace para enlazar esta cuestión de libertad y de organización, entonces decimos que la comunidad organizada justamente expresa, reafirma a nuestra individualidad, pero con una función social, ¿sí? Y esa función es para toda la comunidad. El sujeto de la comunidad organizada es un sujeto colectivo. Entonces, la familia es esa célula básica que garantiza la consolidación de una comunidad organizada. Recordemos que además Perón no solo hablaba de comunidad organizada para nuestro territorio, sino que ya en la década del 70 va a empezar a pronunciar que la comunidad organizada debe plasmarse en el tercer mundo, es decir, que la comunidad organizada superaba la escala nacional y se veía como la única posibilidad de enfrentar una desviación en la próxima escala, que sería el universalismo. De la familia que me interesaba mencionar para esta ocasión. De la familia me interesa, no sé si derribar mitos, no es eso, pero sí atender algunas cuestiones que han sido ocultadas, desvirtuadas en el contexto actual, y sí, si bien pasa a nivel global, a mí me interesa discutir por qué se está haciendo esto en nuestro territorio, es decir, en la Argentina. Se ha atacado a la familia, diciendo que es una institución vetusta, caprichosa, desigual, donde la mujer y los niños son oprimidos por una especie de visión patriarcal de la sociedad que está representada en la familia. Además, también se ha atacado a la niñez y se ha atacado a la vejez, es decir, de todos lados vemos un enorme interés por atacar algo que para el justicialismo no fue lo que muchos de estos intelectuales o inteligencia, ¿no? como decía Hernández Arregui o varios pensadores del pensamiento nacional dicen hoy. ¿Por qué se miente? ¿Por qué se oculta lo que verdaderamente fue la familia para el justicialismo, para nuestra doctrina, para nuestra ideología y en los hechos? Sin ánimo de extenderme demasiado, quiero repasar algunas cuestiones que hacen que se caigan algunos prejuicios, porque yo digo, pueden ser prejuicios, puede ser desconocimiento, y para eso estamos todos interesados en difundir la palabra y el legado de Perón. Pero también hay una intencionalidad maligna, diría yo, que es destruir lo que nos hizo fuerte durante tantas décadas. Entonces, para empezar, antes incluso de la ley de voto femenino, es decir, la integración a la actividad política, a los derechos políticos de la mujer que hizo el peronismo, ya las obreras peronistas tenían una enorme participación y diálogo con las autoridades del peronismo. Es decir, que la mujer siempre fue parte del proyecto peronista, nunca estuvo excluida del proyecto peronista. Desde antes de 1949, ¿sí? Hablo de la Constitución de 1949, ya se podía ver esta importancia que tenía. Y si hay algo que hizo el peronismo, fue promover una especial atención tanto a las mujeres como a los niños, ¿sí? Y no desde una mirada patriarcal, ¿no? O de considerarlos menores, no, sino precisamente para atacar lo que efectivamente había sido una desigualdad en el modelo de país que muchos festejan, es decir, el modelo de país anterior a la década del 30 e incluso anterior al de Juan Domingo Perón. Es decir, que había una desigualdad.
una desigualdad que existía. Y a mí me interesa lo que dijo un compañero, un enorme compañero, que es Marcelo Gullo, que él hablaba el otro día en una charla de cómo el progresismo, con sus diversas máscaras, atacaba cualquier problemática que veía, pero en realidad el daño era destruir lo que queda, ¿no?, de soberanía, de independencia, de conciencia. Entonces él hablaba de que el progresismo ataca viendo una realidad concreta, es decir, hay un problema real, hay una circunstancia a la cual hay que prestar atención y resolver. La diferencia es que hay muchos funcionarios o compañeros, compañeras de la actividad política que denuncian una situación real y tratan de colaborar con una receta, es decir, con una acción, ¿no?, que no tiene nada que ver con nuestros principios y valores. Y todo lo contrario, justamente tiene que ver con la destrucción de lo que los peronistas queremos reconstruir. Es decir, que no sabemos si es parte del desconocimiento, de la ignorancia, de la ingenuidad, o es parte de una intención. Pero lo que sí sabemos es que muchas de estas iniciativas ingresan en nuestras discusiones políticas, en nuestro escenario, en nuestra coyuntura política, como verdaderos caballos de Troya. Porque plantados sobre una necesidad real, sobre una circunstancia que todos los habitantes del país debemos prestar atención, aprovechan para meter y lograr otro fin que no tiene nada que ver con la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no tiene nada que ver con eso. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque Perón, desde que fue presidente, lo que justamente se dedicó a detectar eran estas grandes injusticias, a lo que él llamaba anacronismos. Es decir, acá no se trata de negar las desigualdades existentes. El justicialismo no las niega. Lo que sí nos negamos es que con la excusa, con el argumento de que hay que solucionar ciertas problemáticas, nos usen a los militantes, a la gente de buena fe, nos usen como aquellos hombres que ingresaron el caballo de Troya adentro del palacio, ¿no? Entonces Perón inmediatamente diagnosticó esa situación de injusticia que enfrentaban las mujeres y los niños, y por eso la agenda política se dirigió a resolver estos cambios. En la Constitución de 1949, que es muy poco estudiada, sobre todo en las universidades, se incorporan los derechos de los niños, se incorporan los derechos de la mujer, se incorporan los derechos de los ancianos y los derechos de los trabajadores. Es decir, ¿quién queda fuera de este proyecto? ¿En qué el peronismo es anacrónico? Al contrario, en todos los lugares del mundo, esta Constitución es mirada como un sueño. Y hoy, en este siglo XXI, de una globalización tecnocrática salvaje, alienadora, deshumanizante, toda la obra del general aparece, ¿no?, como un horizonte maravilloso. Es decir que creo que falta muchísima información, falta muchísimo conocimiento, y seguramente muchos compañeros y compañeras se acercarán nuevamente a las ideas fuerza del justicialismo, porque son las más actualizadas y las más adecuadas para combatir la injusticia social que reina en nuestro territorio. Además de posar la mirada sobre las mujeres, sobre los niños, sobre los trabajadores, sobre los ancianos, también el Estado puso en igualdad de situación en el matrimonio a los hombres y a las mujeres, es decir, no solamente la igualdad de los derechos políticos que tenían que ver con el ejercicio del voto o con la representatividad política, sí, y las obligaciones, sino que también miró al matrimonio como una institución que debía ser protegida. Y acá aparece otro de los grandes debates que nos cruzan actualmente. ¿Es el matrimonio una institución vetusta? Seguramente ha sido actualizado, digamos, seguramente hay aspectos de la modernidad que no vamos a encontrar perfectamente plasmadas en la doctrina, y para eso está la actualización doctrinaria. Pero la actualización doctrinaria debe responder a principios y valores, y esos principios y valores son objetivos, son trascendentes y son inalterables, ¿sí? Son esas ideas fuerza que están plasmadas en la ideología
justicialista. El peronismo tuvo muchísima obra para promover la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad jurídica, la patria potestad, y justamente el rol de la mujer, esta dignificación moral y material que va a conocer la mujer durante el peronismo, también tiene que ver con la familia, pero no desde esa visión paternalista que adjudican, etcétera, etcétera, sino desde una cuestión clave, de que es creer que la familia es la célula básica que va a extenderse y justamente fomentar ese sólido tejido social, ¿sí?, que hizo fuerte al peronismo y que permitió la conquista de muchísimos derechos, la conquista de la felicidad, de la grandeza de la patria durante muchas décadas, incluyendo la resistencia cuando el líder estuvo exiliado debido a los golpistas, ¿sí?, que no aceptaban este proyecto de enorme desarrollo y justicia social. Quiero citar nuevamente este no es un texto que cita el general Perón, sino es un texto que me acercó un compañero, enorme compañero, que es uno de los folletos que el peronismo difundía en todos los sectores sociales. Este documento estaba dirigido hacia las mujeres y dice: todas esas conquistas, toda esa comprensión de los problemas, todo ese fervor puesto en el trabajo de todos los días, o sea, habla de también la mujer trabajadora, esa dedicación a la actividad común hace que las mujeres argentinas de hoy sean mejores madres, puesto que el cúmulo de conocimientos y de experiencias se vuelcan en la formación y en la educación de sus hijos. Es decir, igualdad entre el hombre y la mujer y la familia como célula básica de este proyecto de la comunidad organizada. Y acá hay otra de las cuestiones que me interesa, cómo este concepto de familia era algo novedoso, ¿sí? No tiene nada que ver con esas acusaciones que se le hacen a nuestro movimiento. Porque el peronismo consagraba a la familia no solo como una institución, sino también enfocaba en aquellos recursos que las familias aquellos recursos a los que las familias debían acceder. Entonces, para el peronismo, la economía familiar y lo doméstico fueron un punto muy importante en sus documentos y en sus hechos políticos. Y acá aparece esta palabra, lo doméstico, que es señalada a veces, yo creo que por desconocimiento, cuando lo doméstico se refiere al hogar, ¿no? Y el hogar justamente es el lugar, ¿no?, de la familia. Es decir, que Perón también se preocupó por que la familia tuviera aquellos derechos económicos y sociales que estaban plasmados en la Constitución del 49 para cumplir su función. Esta domesticidad, este criterio de domesticidad, yo lo estuve analizando desde la cuestión académica, hay muchos estudios desde el trabajo social, desde la antropología y demás, pero me interesó puntualmente un texto donde expandía la mirada en cómo el peronismo expandió la idea de hogar y la idea de familia, ampliando la posibilidad de que aquellos situados en los márgenes, ¿sí?, los márgenes en el sentido de aquellos que no entraban en estas instituciones aprobadas, ¿sí?, por la sociedad, ¿cómo hizo el peronismo para incluirlos? Y dice: las madres abandonadas, los niños sin hogar, las familias destruidas, las mujeres solas, adquirieron una nueva legitimidad social. La moral y la decencia integraron las oposiciones que enfrentaba la sociedad polarizada. El peronismo asumió una perspectiva comprensiva, centrada en las márgenes, les ofreció conquistar la domesticidad. Es decir, apuntó y resignificó el ideal doméstico, es decir, el ideal del hogar, la célula básica que es la familia. Esto último lo agregué yo, pero es para ver esto que siempre nos están señalando, que hay que actualizar. ¿Qué es lo que hay que actualizar? Me parece que hay que revisar más la enorme obra del justicialismo. Y acá, para ir redondeando, como me pidió mi compañero, ya hacia la década del 70, cuando se pasaba ya y se veía esta distinción que hacía Perón entre los momentos que se iban dando, ¿no?, del continentalismo al universalismo, y ver que lo que se iba consolidando, ¿no?, a partir de una revolución técnico-científica era justamente este capitalismo salvaje, Perón empieza a apuntalar a la familia.
¿no? Dice, tenemos que salvar a la familia. Esto lo dice en 1972. Cuando las comunidades se descomponen y su moral cede, la primera que sufre es la familia. Apuntalar esa institución es la base de nuestro orden futuro. Esto me parece importantísimo. Luego, en el modelo argentino para el proyecto nacional, insiste con que la familia seguirá siendo en la comunidad nacional por lo que debemos luchar. Esto que dijo Perón en 1974, creo que sigue siendo fundamental en la actualidad. Es el último resguardo, ¿sí? Es el último resguardo. Por el camino de la familia se contribuirá a consolidar la escuela de valores que asegurará para el futuro que de ese niño surge el ciudadano que necesita nuestra comunidad. Es por eso, creo, que se está golpeando tanto la institución familiar con argumentos que desconocen profundamente la historia de nuestro movimiento. Así que, una cosita más para decir, que obviamente después quedará para otro momento. Cuando hablamos de actualización doctrinaria, muchas veces otras personas, incluso dentro de que se relacionan o se sienten representadas por el movimiento, hablan de actualización doctrinaria y proponen ir contra los principios y valores del justicialismo. Y yo quiero sostener esto: toda actualización doctrinaria debe estar fundamentada en los principios y valores trascendentales de la ideología justicialista. Entonces, revisar la obra, revisar el testamento ideológico y la obra del peronismo es fundamental para construir agendas actuales. Nos están incitando a olvidar aquellos principios y valores que hicieron enorme a nuestro movimiento y que llevaron a que justamente el peronismo sea reconocido como uno de las grandes revoluciones mundiales. Esta actualización, para muchos de nosotros, la vemos reflejada en la obra del Papa Francisco. En la Laudato Si, que es una obra que muchos políticos citan, pero evidentemente la han leído poco, en la Laudato Si Francisco insiste que ya como había anticipado Perón en el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, entre otros documentos, hay una crisis ecológica, pero es una crisis integral, es una crisis social, y hay muchos actores que lo que están haciendo es tratar de separar este aporte que hace el Papa Francisco sobre la cuestión ambiental de la cuestión social, cuando para el Papa Francisco son los dos problemas a resolver en el mismo. Y acá yo les quería citar una breve cita del Papa Francisco en la Laudato Si, sobre el tema. Es un eje cotidiano ya en la política argentina, parece ser el único, pero el Papa Francisco en la Laudato Si dice: en lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad. Nos faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de salud reproductiva. Esto es una de las cuestiones que comenta el Papa Francisco, que desgraciadamente no están siendo percibidas por gran parte de la dirigencia que elige citarlo de vez en cuando. Ya Perón también había comentado que estos problemas se resuelven no de una forma violenta, agresiva o negándole los derechos a parte de la humanidad, sino, por ejemplo, en este documento, en uno de los textos que publican, las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Una es la supresión biológica, es decir, matar gente. La solución, dice Perón, es el reordenamiento geopolítico que permite mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Por esto creo que también había llegado a la conclusión de que la comunidad organizada tenía que ser aplicada ya a una escala del tercermundismo, porque iba a ser la única forma de resistir estos embates que este proyecto globalista que se venía sentando y del cual, bueno, luego el Papa Francisco logra actualizar o actualizar grandes partes de la doctrina, llegan a la conclusión
de que solo con familia, ¿sí? La familia en toda la obra del Papa Francisco, inclusive en la última, Fratelli Tutti, está muy presente, y de hecho habla de expandir la familia, ¿no? De considerar a la humanidad como una gran familia. Bueno, como síntesis entonces, sin principios y sin valores, es imposible conquistar la justicia social, porque el proyecto de la justicia social surge como un requisito de llevar a la práctica estas ideas fuerzas de la ideología justicialista. Termino acá, después cualquier pregunta seguramente podamos seguir hablando. Les pido disculpas quizá por no haber podido exponer con toda la formalidad que requiere este evento, pero bueno, estamos también en un día muy complejo y que nos afecta mucho. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.